Buenas tardes, ya entrando en el jueves, penúltimo día de la semana laboral, en Pregunta Médica por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, en el mes de octubre, y precisamente Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, de las glándulas mamarias, llamando a todos mis pacientes al autoexamen. Periódicamente el autoexamen es la única forma de que en un diagnóstico temprano, ya hemos hablado de cuando avanza la enfermedad y que en los países sin presupuesto y sin prevención, como es nuestro país, es el principal flagelo negativo que tiene el cáncer de mama, que es diagnosticado de forma tardía. Entonces, no hay autoridades de salud. Mario Lama se ha ido en banda, ha politizado el sistema de salud. Entonces, hay una situación preocupante en el país con esto del cáncer de mama, de las glándulas mamarias, que cada día en América Latina son más los casos, y precisamente los casos están dirigidos a aquellas regiones vulnerables, aquellos países vulnerables que no tienen el examen temprano, la detección temprana. La sobrevivencia de un diagnóstico temprano, e insisto mucho en esa herramienta, depende del pronóstico, va a depender el pronóstico. En consecuencia, frente a el abandono a la salud que tiene este gobierno, pues no nos queda otra solución a la población dominicana de cuidarnos nosotros mismos, buscar orientación informativa como es la herramienta número 1 para usted cuidarse, autocuidarse. Porque yo recuerdo que a propósito de ese oncológico, de esa modernidad que está en la Correa y Citrón, los gobiernos plantearon, incluso el gobierno actual, replicar esos hospitales oncológicos preventivos a nivel de todos los pueblos. Pues no han hecho ni uno de esos hospitales. Entonces, la mayoría de los pacientes que vienen a la Correa y Cidrón son pacientes ya con cánceres avanzados, porque el que se moviliza de un pueblo espera lo último. Además que se ha postulado la misma Organización Mundial de la Salud que los exámenes deben ser periódicos a partir de los 40 años de la mujer. Entonces, aquí estamos en función del hallazgo, En consecuencia, como teníamos esta problemática, nosotros fuimos a una comisión de médicos cuando Freddy Hidalgo era ministro de Salud Pública, y le planteamos que frente a la ausencia de atención primaria, frente a la ausencia del seguimiento en salud preventiva a la población, que nombráramos personal alternativo vinculante con la salud, con sueldos mínimos, pero que le ayudaran a sus estudios y ayudarle, agradecerle
aquel ministro de salud que nadie menciona, Freddy Hidalgo, no nombró 500 jóvenes estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, 9,000 pesos. Yo creo que con los aumentos que se dieron, porque eso fue iniciando la primera gestión de Danilo Medina entre el 12 y el 13, le aumentó creo que a 10,000 pesos. Hoy este gobierno, en la parte de salud dirigida por Mario Lama, los canceló a todos. Los canceló a todos los promotores de salud. Entonces, la población que no tiene atención primaria, entiéndase atención primaria cuando usted tiene opción de verificar cualquier situación que usted tiene. Por eso la plataforma para el seguimiento de la atención primaria deben ser médicos familiares. El médico familiar que conviva con la población. Pues en la población hay un ausentismo de prevención y de orientación a la salud. En consecuencia, aquellos promotores de salud que llamaban a los ayuntamientos, que llamaban al 911, que estaban en conexión, que hicieron un papel extraordinario en esas enfermedades epidemiológicas, como dengue, cólera, que nos están siempre, como país desarrollado, nos están siempre agrediendo. Pues eran como un muro de contención en lo que venía la atención primaria, ya como establece la Organización Mundial de la Salud, con 700 familias y un enclave de todas las especialidades, donde se resuelvan un 80% de la prevención y las enfermedades que se presenten en ese lugar. Frente a esa situación, aquellos promotores de salud jugaron un papel importante y eran multifacéticos. En tiempo de Navidad, en tiempo de Semana Santa, iban a la salida de las autovías del país, dando orientaciones de evitar las bebidas alcohólicas, manejar despacio, respetar las leyes de tránsito. Eso fue un proyecto que nosotros auspiciamos y lo llevamos a Freddy Hidalgo. Y nos nombró 500 jóvenes que todos están cancelados. Todos están cancelados. En consecuencia, estas autoridades que no saben ni dónde tienen los ojos, han dejado a esa población a merced, sin ningún tipo de protección, de los enemigos que acechan la salud. Y en consecuencia, un alto índice de embarazo en adolescentes. Dice la UNICEF que un 20% de las niñas dominicanas tienen embarazo. Pues esos mismos promotores de salud auspiciaban reuniones acerca de medidas preventivas anticonceptivas para evitar el embarazo. Se le enseñaba cuál era la primera menstruación y los potenciales peligros que significa ya usted estar en desarrollo, ver su primera menstruación. Un programa hermosísimo en lo que los ladrones, Jenny Berenice lo cogía preso, y algún día aumentáramos los fondos para la salud. Eso era como un torniquete en lo que tú resolvías el problema, y aquí algún día se diera la transición para un sistema de salud como establece la Constitución de
7, 8, 9 del PIB del presupuesto de la nación. Aquí prácticamente la salud, que la establece la Constitución como un derecho fundamental, es lo obligatorio de los gobiernos, pues se ha abandonado y hay prácticamente una situación de emergencia, porque ni los servidores públicos ni los hospitales están en condiciones de hacer una medicina acorde con las competencias de salud física y mental, que así es que se define, para llevar a una producción, ser productivo, ser ente importante del desarrollo de ese país, que necesariamente tiene que estar vinculado a un buen sistema de salud y una plataforma para la educación. Entonces, en lo que la hacha va y viene, decíamos, bueno, pues vamos a formar a estos jóvenes que les sirve para su escuela, para su universidad. Esos 9.000 o 10.000 tablas les servía para eso. Lo canceló todo. Mario Lama, yo no sé qué es lo que va a hacer cuando ese señor salga de ahí. No va a salir a poder a la calle. Oye, porque ese señor, usted sabe que juntarse el sistema de salud con el presidente de la República y Mario Lama, ni se menciona, con la responsabilidad de ser el director del Servicio Nacional de Salud. Entonces es deprimente lo que ha pasado con un joven formado, que tenía una buena percepción la población de que, bueno, quizá hace algo, como viene del pueblo mismo, pues realmente nunca se había visto la salud pública tan deteriorada, tan indefensa como está en estos momentos. Así que Luis Abinader y el PRM que vayan recogiendo su motete, como dice mi mamá, porque es que se van para su casa. Porque es que ni mínimamente han podido contener la hemorragia de un país subdesarrollado que aspira a que atraviese un día el canal del desarrollo, pero realmente lo que se han dado en estos 3 años y medio, porque ya casi es Nochebuena, es un retroceso en todas las áreas. Así que suéltame y regreso en Pregunta Médica en el día científico, jueves. Continuamos aquí con el jueves científico de Pregunta Médica por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. Actívenme la notificación en la campanita, expresen sus comentarios y tienen un amigo en tiempo de crisis. Es lo más importante. Así que cualquier consulta pueden comunicarse con nosotros. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt, Centro Médico Santo Domingo, con el teléfono 809-537-3097. Quiero, a propósito de alguien que me dijo que hablara sobre la vacuna del HPV, la vacuna de protección al virus del papiloma humano, quiero decirle lo siguiente. Esa vacuna está concebida en personas jóvenes, personas que en vía de adolescente, 14 o 15 años, que no hayan tenido relaciones sexuales. Básicamente a esa población. Es para crear una inmunidad con el virus del papiloma humano, que es la principal causa de cáncer cervical,
que conjuntamente con el cáncer de las glándulas mamarias es el cáncer más frecuente que afecta a la mujer. En consecuencia, la vacuna contra el virus del HPV no es curativa, es preventiva. Entonces, si usted ha tenido alguna displasia, si ha tenido algunas verrugas en el área genital, esa vacuna no es para usted, porque ya usted tiene establecida la enfermedad, y esa enfermedad, esa vacuna no le va a hacer nada. Entonces hay otros métodos que usamos los médicos, que la congelación, que la parte térmica. Hay otra forma de usar estas herramientas para aquellas pacientes ya que son afectadas del virus del papiloma humano. Entonces es bueno aclarar que, no doctor, me salió unas verrugas o una displasia, yo quiero ponerme la vacuna del virus del papiloma humano. Las vacunas no son curativas, tienen un carácter preventivo. Inmediatamente usted le da la enfermedad, ya esa vacuna que usted está usando, o esa vacuna que usted quiere usar, no va a ser efectiva. Eso es muy, muy importante, porque a veces me solicitan el servicio y nosotros dicen, mira, ya hay pacientes que hayan tenido relaciones que muchas veces no cuentan con un estudio colposcópico de detección de displasia ni biopsia. Nosotros no recomendamos este tipo de vacuna. Es como cuando se planteó la vacuna para el COVID después de la pandemia. Nosotros planteamos que con las cepas que habían pasado, ya ese tipo de vacuna no era efectiva. Que sí podíamos sacar una vacuna contra el COVID para nuevas cepas, para que esas cepas no te ataquen. Pero si tú me ves como se estaba planteando a nivel del ministerio, una vacunación en base a las cepas que se habían identificado, no tiene razón de ser. Primero, porque muchas de esas personas se vacunaron e independientemente de la vacuna le dio la enfermedad, porque ya estaban en una inmunidad de rebaño y habían recibido el antígeno y habían hecho la inmunidad. Entonces a veces no se puede estar gastando recursos en un país pobre. Entonces sí, nosotros somos un abanderado, un preocupado con las vacunas, pero las vacunas usándolas de forma racional, de forma que sean necesarias, porque precisamente lo que estuvo pasando, Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, desfasado totalmente, hacía un subregistro, hacía un reporte diario, un subregistro acerca de los casos de COVID. Entonces yo decía que esa no era la realidad, porque muchas personas que habían sido afectados del COVID con procesos gripales, que se les fue el olfato, que se fue el gusto, no acudían a los hospitales. Y esas personas no eran contabilizadas. Entonces, los casos que él reportaba no eran la expresión de la realidad de lo que estaba pasando. Y el tiempo me dio la razón,
Hay muchas cruces que murieron sin saber que eran COVID. Y también muchas personas que le dio COVID y nunca se hicieron el diagnóstico. Por consiguiente, hay que estar bien claro en la parte médica cuando se habla de prevención. Porque la prevención es en función de que tú puedas dominar los núcleos poblacionales. Que tú sepas que tú tienes una población cautiva y que en esa población cautiva tú le has hecho lo que se llama medicina basada en la evidencia, que son pruebas ya irrefutables de que tú hiciste un estudio, como la ciencia se cimenta en aporte, que tú tienes la enfermedad. Entonces, durante la pandemia, teníamos un señor ministro de Salud Pública dando su registro de una enfermedad donde él no tenía la población cautiva, ni habían las pruebas necesarias. Recuérdense que llegó a cotizarse a 6,000 pesos una PCR. 6,000 pesos una PCR. Entonces, no había acceso, había pocas pruebas. Nosotros los médicos le decíamos, pero vamos a hacer más PCR. Porque que si tú dice la Biblia que si tú buscas, encuentras. Y si tú pides, se te dará. Esa es parte del sermón del monte de Jesús de Nazaret, que tú tienes que llamar para que vaya. Si tú pides, se te dará. Entonces, si tú no tienes la cantidad de PCR para hacer el diagnóstico de la población, muchos de estos pacientes tuvieron sintomatología muy leve del COVID y fueron COVID, pero por clínica, porque nadie ni tenían los recursos, ni había una salud pública con dinero para hacer exámenes masivos para la vacuna. Entonces, vivíamos en una falsedad. Entonces, precisamente, en el día de hoy, cada minuto que pasa, la ciencia está avanzando. Y por eso es que usted ve que las personas, en función de los tiempos, pueden alargar lo que se llama las expectativas de vida, en función de sociedades que sean avanzadas para detectar cuál es el problema. Entonces la medicina es efectiva, pero tienen que disponer de recursos. Los países de poca inversión, pobres como nosotros, de ladrones por donde quiera, hay poca inversión. Por consiguiente, la mortalidad materna es alta, la mortalidad neonatal de niños que nacen y luego mueren es alta. Las enfermedades infectocontagiosas son muchas, porque no hay inversión en salud. Suéltame en pregunta médica en hoy jueves. Miren, a veces nosotros tenemos que concientizar, porque entonces el paciente pasa mucho trabajo. A propósito de la trombocitopenia que hace el dengue, que baja la plaqueta, usted no puede indicarle a un paciente aféresis de plaquetas, porque el paciente se va a pasar 3 días buscando las plaquetas. Entonces el paciente puede entender, usted tiene que indicarle qué es aféresis. Yo me siento con el vigilante donde yo vivo y él me va a entender.
y él no es médico. Entonces yo le voy a explicar en breves minutos qué es lo que es una aféresis. Aféresis de plaqueta, pero hay aféresis de glóbulos rojos, aféresis de plasma. Entonces les voy a hablar brevemente sobre eso, porque ponen a los pacientes a pasar trabajo. Es un aparatico nuevo, no, que toda institución que se respete debe tener eso. Debe tener ese aféresis de sangre. Es un aparatico que usted como donante dona 500 cc de sangre y ahí mismo le pasan la sangre al aparatico. Entonces, ¿qué es lo que usted está solicitando? Usted está solicitando que necesita plaqueta. Entonces, usted pone en el aparatico aféresis de plaquetas. Entonces, ese 500 cc de sangre te pone las plaquetas aparte que tú necesitas para un paciente que necesita plaquetas. Entonces, al donante, tú le retornas los glóbulos rojos y el plasma, porque tú lo que estés buscando es plaqueta. Entonces, el donante es una felicidad y tiene más capacidad de donarte y más contento sale, porque esa sangre, 500 cc, te retornan los glóbulos rojos y el plasma que tú no necesitas, porque tú le diste al aparato que solamente tú necesitas las plaquetas para un paciente que tenga dengue con las plaquetas bajas. Entonces, él mismo te retorna la sangre. Nada más necesita las plaquetas. Pero también hay pacientes que tienen un problema de anemia crónica, que necesitan glóbulos rojos. Usted sabe que el glóbulo rojo es el principal componente de oxigenación de la sangre. Entonces solamente necesito paquete globular. Entonces te saca los glóbulos rojos y el paciente no necesita plaquetas ni plasma. Entonces se lo retorna el paciente. Entonces no me le diga aféresis al paciente sin usted explicarle. Usted tiene que decirle: búscate 500 cc de sangre total y vete a un lugar que le hagan aféresis de plaqueta. Inmediatamente lo van a entender. Lo van a entender lo que él quiere. Eso es. O como usted le diga al donante también, para hacerlo atractivo: yo necesito 500 cc de sangre, pero solamente necesito tus plaquetas. Es decir, que el aparato te va a retornar el plasma y el glóbulo rojo para atrás. Oye, así cualquiera da. Pero usted no puede en una indicación aféresis de plaqueta, porque el paciente va a Santiago, a Puerto Plata. ¿Por qué poner el paciente a pasar tanto trabajo? Aféresis, por eso hay que prepararlo. Entonces el paciente va a 50.000 sitios y no le explican. ¿Y qué es lo pero es de ignorante que nosotros estamos viviendo, que aquí nadie explica eso? No diga: búsquese un donante, 500 cc de sangre o una pinta de sangre, ya con el donante, con la indicación. Si esa sangre ya está con el donante ahí, el donante va a recibir los derivados que no fueron utilizados, como son, si es plasma, se le devuelve su glóbulo rojo y su plaqueta y vuelve a su cuerpo. Pero dame plaquetas que se necesitan. Entonces tú tienes que indicarle eso. Porque resolvimos un caso en el día de ayer
Y gracias a Dios no tengo que decir la mano izquierda, no tiene que saber la derecha, como dice mi mamá. Y lo conseguí ahí en la policía un paquete, o sea, una pinta de sangre total. Entonces orienté al paciente, vaya a un lugar donde se haga aféresis, porque usted lo que necesita es la plaqueta. Incluso usted puede donar la sangre, la sangre que queda, porque usted solamente va a necesitar plaquetas. Y eso no se contamina cuando ya la sangre está procesada. Pero qué bonito es usted tener conocimientos de lo que... Porque nosotros tenemos que aprender y dicen los grandes tratadistas que dicen que la educación es aquello después que tú sales de la escuela. Entonces tú tienes que tener cultura general de todo y orientar, que usted hable permanentemente de temas importantes. ¿Y por qué un paciente no tiene que saber hemorragia? Es el error de los medios de comunicación. Tienen que saber cuál es su sistema inmunológico. Esa es parte de la educación de los países desarrollados. Entonces, ¿por qué queremos meter a la población que no sepa nada y que vive en el aire, no entiende nada, pasando trabajo los pobres? Entonces, si usted no tiene un amigo médico que lo oriente, usted se pasa la noche entera buscando aféresis de plaqueta. ¿Quién te va a preparar la plaqueta esperándote ahí? Generalmente cuando se hace aféresis de plaqueta es para su uso inmediato, aunque puede durar 5 días. Pero no hay, usted no se pone a hacer aféresis de placenta, de plaquetas. Y puse placenta porque he visto muchas placentas salir, más de 7,000 niños que me han nacido. Entonces, usted no va a ponerse a hacer aféresis de plaquetas para usted tenerla guardada ahí y dejar incompleta una pinta de sangre. Usted no lo hace. Usted hace aféresis de plaquetas por una necesidad, una trombocitopenia, un dengue complicado. Entonces, es en función de eso. Pero tenemos que educar a la población. Yo digo permanentemente eso. Atención, mis amigos. Los amigos míos son aquellas personas que me pueden enseñar. Porque la admiración es parte de la amistad. Si usted no admira a un amigo que te pueda hacer grandes aportaciones, que te pueden hablar del Medio Oriente, que te pueden hablar de Sudamérica, que te pueden hablar de la última noticia. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿De qué vamos a hablar nosotros? Entonces, es necesario levantar una población que se interese por los conocimientos. Como dice el líder de la Fuerza del Pueblo ahí, que hay que aprender. Son herramientas de aprendizaje que hay que tener en cuenta para usted poder sobrevivir en una situación donde cada día la población se va aumentando. Antes de la pandemia del COVID andábamos por 7,000 millones de seres humanos. Entonces, si la estrategia era disminuir la población, el encierro produjo mucho embarazo. Entonces, lo que hizo que aumentó la población a unos 8,000 millones de personas en el mundo. En consecuencia, nosotros los médicos debemos dejar un tiempecito para hacer lo que dice mi amigo Serré, la consulta
y la transferencia médico-paciente. Que el paciente te vea la cara, que tú lo veas, donde el paciente tenga una necesidad de hacer una interacción con el paciente, que una necesidad que tenga una necesidad de hacer una interacción con el paciente, que el paciente se sienta complacido de eso, de que tiene una persona que quiere ayudarle en el aspecto de salud. Porque en la industria farmacéutica hay muchas equivocaciones. La industria farmacéutica es para producir dinero. Entonces hay muchas confusiones, muchos tratamientos que no son los correctos, Entonces, si tú haces conciencia del paciente y le dices, mira, esto no te conviene por esto. El paciente, independientemente de su nivel educativo, es capaz de aprender y decir, es cierto, pero no con ejercicio retórico, no coma esto, no coma aquello, no, es diciéndole, dándole educación lo que son los triglicéridos, dándole educación de lo que es el colesterol, dándole educación de qué son las vitamínicas, las vitaminas, que las vitaminas son procesos exógenos que ayudan a funciones orgánicas y que las vitaminas no la produce el cuerpo, sino que nosotros tenemos que tomarla. Entonces, cuando tú preparas a un ciudadano con herramientas, se puede cuidar. Y eso es lo que ha faltado en esta gestión en el área de salud de Luis Abinader, que la población no tiene medicina preventiva. Entonces, nosotros en el 2012, con esa visión de que no tenemos un enclave en los barrios, que decimos promotores de salud, que viva ahí mismo, que haya 3 y que determine a quién le dio fiebre, quién le dolió el brazo, para hacer una conexión, porque no podemos tener hospitales masificados. Entonces, hay lo que se llaman tratamientos ambulatorios. Tratamiento ambulatorio que sí tienen una resolución, pero no es todo tratamiento ambulatorio después que está grave. No, es detectar los problemas desde el inicio de la enfermedad. No que la enfermedad se te vaya adelante, porque entonces hay serios problemas. Espero que estén disfrutando en el día de hoy de estos acontecimientos médicos que no tienen comparación en República Dominicana. Porque diciéndole, para que usted lo entienda, como dice una promoción que nosotros teníamos aquí en Pregunta Médica, aplicaciones médicas para que usted las entienda, no importa su nivel académico, para estar en salud y tener buen humor y ser feliz. Suéltame. Lo cierto es que cuando uno hay que estar hablando con los jóvenes permanentemente. Los jóvenes hay que sentarse para hablar con ellos porque tienen ilusiones. Cuando tú no conversas con ellos, pues entonces, ¿qué ocurre? Que se van a la delincuencia, tienen otros enfoques. Pero hay que crearles ilusiones para que sean grandes. Las grandes transformaciones las han hecho los jóvenes. Joven, tú puedes superar la pobreza. Solamente tienes que andar con honestidad y buen trabajo. El trabajo dignifica. Y los sueños se cumplen.
O si no, pregúntale a Martin Luther King, que dijo, tengo un sueño. Entonces los sueños se cumplen. Esa canción, cuando yo tenía como 13 años, yo la escuché y, oye, me puse loco con Santo de América. Por eso es que usted la ven tan reiteradamente. Por eso el que no le gusta el programa, que se vaya para allá, para el PRM, por una parte por allá. Que esa gente, ellos andan con un machete. Entonces, si andan con un machete, no le interesa que la gente sueñe, ni que la gente se desarrolle, ni nada. Eso vinieron así. Entonces nosotros tenemos posiciones divergentes, porque nosotros lo que queremos es el autocrecimiento para que la persona se desarrolle. Entonces yo compré ese long play. Pero cuando es joven uno no analiza. Pero yo tengo el long play, ¿dónde escucharlo? A esos aparatos estereofónicos en aquel entonces le decían consola. Pero yo no tengo consola. Oye, pero me complacía que ese long play con la cara de Sandro tenía 12 canciones. Entonces yo la veía las canciones. Pero mira, Me amas si me dejas, París ante ti, Penumbra, Tengo. Pero qué canciones más lindas, pero ¿dónde la voy a escuchar? Entonces, oiga lo que se llama ser pariguayo, Cogía uno para ofrecer de que a bañarse y en la orilla, de vez en cuando buscar el long play, caminar con el long play, enseñando a Sandro, pero eso como que no tiene sentido, pero que uno era feliz con eso. Hasta que logramos, eso es otra historia, hasta que logramos comprar la primera consola que surgió en el residencial donde yo vivía. Primera consola con FM, AM, y con el sistema de aguja, pero una cosa increíble. De ahí entonces ya se cumplió el sueño de escuchar las canciones. Por eso es que los sueños se cumplen, porque la primera iniciativa era comprar el long play. El long play lleno de emociones de Santo de América con la canción Tengo. Y el segundo vino, que era comprar la consola para escucharlo. Pero mientras tanto se conseguía la consola, vamos para la playa, para Cofresí, para Sosúa con el long play. Yo no sé qué es lo que yo buscaba con el long play, pero era complacido que yo estaba con mi long play ahí, con mi traje de baño y mi camisa de long play. Y no se veía raro, pues la gente llevaba música a la playa, su tocadisco, no se veía raro eso, ni yo me sentía raro con eso. Pero para que ustedes vean, aquí le damos vivencias también, de sueños. Entonces, quiero aprovechar estos últimos 5 minutos, para ver si ustedes me entienden. Yo le dije a un señor, ¿qué es lo que le pasa? Un dolor en el estómago que yo tengo. ¿Y qué le ha dicho el gastroenterólogo? Que usted tiene Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Siéntese ahí. ¿Usted sabía que el Helicobacter pylori es una bacteria de nuestra microbiota que es necesaria para digerir las proteínas? Que todos los seres humanos tienen el Helicobacter pylori. Yo tengo el Helicobacter pylori. Todos los seres humanos tienen el Helicobacter pylori. ¿Qué pasa? Que el sistema de acidez del Helicobacter pylori es moderado. Una acidez moderada. 1.5, 1.2. Para ayudar a digerir los alimentos. Entonces, ¿qué pasa cuando ese Helicobacter pylori se dispara a casi alcalino, 5.6, acidez extrema, que no es para tener un Helicobacter pylori disparado? Entonces produce cáncer gástrico, úlcera, dolor en el estómago.
Entonces el tratamiento, quiero que me ayuden, el tratamiento no está dirigido a eliminar el Helicobacter pylori con medicamentos. Está dirigido al cambio de vida, a cambiar la vida. Tómese un trago cada 100 años hasta que eso se resuelva. Evite los carbohidratos, los azúcares, la sal, las grasas que disparan la acidez del Helicobacter pylori. Y mucho limón. Entonces, usted verá que cuando se haga la prueba usted no va a tener ningún Helicobacter pylori, porque él se evidencia en los exámenes cuando la acidez es alta. Cuando se mete en 3, 3.5, 4, usted le da Helicobacter pylori. Pero si él está controlado, te da negativo. Lo mismo que hay antibióticos que te lo eliminan por 2 meses. Pero si tú no eliminas el estilo de vida, fumar, esos watchman, esos vigilantes, el estrés, tienen que fumarse 2 o 3 cigarros. Eso le da en la madre, le da eso. Picantes. Son una serie de alimentos que son nocivos. Leche, eso es lo de los becerros, leche. A mí no me den querella de que mi papá vomitó. A mí no me den querella, que yo le he dicho eso, que elimine la leche. Porque ¿a quién se le ocurre? ¿A qué viejo se le ocurre tomarse un vaso de leche en la noche? Eso es ácido, totalmente. Pero el arte de aprender es escuchar. Si usted no escucha, no puede aprender ni educarse. Por eso yo he tenido serios contrastes con pacientes que sufren de gastritis. Y yo digo, limón, sí, limón. Y lo he dicho 50,000 veces aquí. El limón es una sustancia ácida, pero cuando cae al interior del cuerpo humano, se convierte en alcalino. Es un alcalino. Yo exprimo 5 limones ahí sin problema. Se convierte en alcalino. ¿Por qué usted no puede exprimir 3 en el día con un agua sin azúcar y sin nada? Sin azúcar y sin nada. Y usted tiene una digestión maravillosa. Eso le daña el esófago, hernia hiatal, le produce problemas, insomnio, esos dolores. ¿Cómo usted va a comer 2 libras de carne para en la noche? Eso es acidez que da. Entonces, la industria farmacéutica no es que resuelve el problema del Helicobacter pylori. Lo resuelve el estilo de vida. No se quiera tomar un Brugal todos los días, por Dios. Usted sabe una cosita ahí, de Puerto Plata, algo ahí, pero por el pasito a veces. Y usted tiene... según los requerimientos de vitamina B12, una once de carne da los requerimientos de cianocobalamina que se necesita para el glóbulo rojo. Entonces no se coma 2 libras, por Dios. Porque está, mira, el Helicobacter pylori dice, diablo, esto sí está ácido. O usted va a descansar de noche, hace una digestión pesada. ¿Y cómo usted se va a comer un corazón de buey con ajo? Usted está destruyendo la mucosa gástrica. Y uno tiene que... Y entonces así es que quieren uno los pacientes, dándole ahí con levilla, diciéndole, y eso se llama medicina preventiva, y eso es lo que yo quiero que los médicos se den cuenta, que hay que conversar con ellos. Buenas tardes, qué feliz esta tarde.